Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Salgado y bienvenidos nuevamente a mi canal, Gonzalo Creativo Multimedia. El día de hoy vamos a aprender cómo manejar la herramienta de texto y todas las opciones que tiene Adobe Illustrator para la modificación de textos y párrafos. Bienvenidos. Inicialmente, para localizar nuestra herramienta de texto la podemos encontrar en nuestro panel izquierdo, es decir, nuestra barra de herramientas. Desde acá tenemos varias opciones: crear un texto, texto de trazado y texto vertical. Ya vamos a ver para qué sirven todas estas opciones. La primera, la herramienta de texto, podemos crear dos tipos de texto. Texto libre, es decir, lo único que tenemos que hacer es un solo clic y ponemos nuestro texto. Este se le conoce como un texto libre, ya que nosotros con la herramienta de selección podemos rotarlo, podemos escalarlo, modificarlo y aún así podemos seguir modificándolo como si fuera un texto. Muy diferente a seleccionar nuevamente la herramienta de texto y hacer un recuadro de selección. Cuando hago un recuadro de selección me queda un texto de área. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo cojo cualquier párrafo, el texto se acomoda a la caja que hice. Si yo modifico esta caja, el texto sigue exactamente igual, no se genera ninguna rotación del texto, sino del área que estoy modificando. También cuando genere este tipo de texto y el texto se sale del área, se genera este pequeño cuadrito rojo con una cruz. Eso quiere decir que hay un texto desbordado, es decir, que hay parte del texto que no lo estoy viendo. Para eso yo puedo seleccionar esta cajita roja y volver a crear una segunda área. Lo que modifico en un lado se me modifica automáticamente en el segundo lado. El texto libre y el texto de área yo lo puedo modificar las veces que yo quiera. Para eso tengo que seleccionar con mi herramienta de selección y me doy cuenta que los párrafos o el texto libre tienen este pequeño circulito a un costado. Este pequeño circulito me sirve para cambiar de texto libre a texto de área. Lo único que tengo que hacer es un clic. Sin embargo, acá me genera una pequeña advertencia donde me dice que hay un texto desbordado. Aún así, si yo le digo continuar, ya me queda un texto libre. Es decir, este texto yo lo puedo modificar de esta manera. Y se pierde las acciones que tenía de texto anidado, es decir, el vínculo que existía entre una caja y la otra. Lo mismo lo puedo hacer con el texto libre. Este texto libre también tiene un pequeño círculo que si yo hago un doble clic me lo convierte a texto de área. ¿Eso qué quiere decir? Que si sigo escribiendo se modifica según las dimensiones de esa caja. El texto de área no se aplica únicamente a los rectángulos, también se puede aplicar a cualquier otra forma. Por ejemplo, si yo tengo una estrella en este costado, puedo seleccionar mi herramienta de texto, acercarme a algún borde de la estrella y me doy a dar cuenta que mi flecha se vuelve como un pequeño círculo punteado. Eso quiere decir que acá puedo aplicar un texto de área. Como todos los software donde yo puedo agregar texto, yo puedo hacer ciertas modificaciones de tipo de fuente, de párrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Por defecto, el programa me lo deja en la parte de propiedades a mano derecha. Sin embargo, si ustedes no encuentran estas propiedades acá, no hay ningún problema. Ustedes pueden irse a ventana y encontrar las opciones de texto en la parte de abajo. Texto, y acá encontramos carácter, estilo de párrafo y otras opciones más. Vamos a ver para qué sirven cada una de estas. Vamos a iniciar con la ventana de carácter. Con esta ventana, al texto que tengo seleccionado, en este caso este que tengo acá, yo le puedo cambiar el tipo de fuente. Todas las fuentes que se encuentran instaladas en el sistema operativo. Puedo cambiar de esa fuente si es itálica o si es bold. Hay que tener en cuenta que no todas las fuentes tienen estas opciones. Incluso según el tipo de fuente, yo puedo manejar el tipo de grosor, la anchura o la inclinación.
también el tamaño de la fuente, el interlineado, es decir, la separación que existe entre cada línea de párrafo, la separación que existe entre las letras y una modificación de ancho de cada letra. También puedo modificar los párrafos. Por defecto encontramos que se encuentra justificado a la izquierda, también lo puedo justificar a la derecha, lo puedo centrar o simplemente lo puedo hacer un justificado general tanto derecha como izquierda. De esta manera, nuestro párrafo va a tomar las dimensiones de la figura. Cuando nosotros aplicamos un texto a una figura, en este caso la estrella se deja visualizar, simplemente se vuelve el contenedor de ese párrafo. Sin embargo, sigue siendo un elemento vectorial. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo seguir modificando los nodos y de esta manera también se me modifica el párrafo. Yo también puedo generar un texto de trazado, que quiere decir que mi texto se me va a pegar al trazado o a la forma de una figura. Para eso tengo dos opciones. La primera, en mi herramienta de texto encuentro la opción texto de trazado. Ahí me voy al borde de una figura y puedo empezar a escribir lo que yo desee. La segunda opción es con mi herramienta de texto normal. Yo me acerco al borde de una figura y antes de poner enter simplemente pongo alt y clic en el punto donde yo quiera y desde ahí me va a empezar a escribir mi párrafo. Cuando yo genero este tipo de párrafo hay una opción para la modificación de ese párrafo, es decir, yo puedo decir dónde quiero que empiece mi párrafo, dónde deseo que termine y si el párrafo quiero que esté afuera de la línea o dentro de la línea. Para eso lo hago con mi herramienta de selección directa. Con la herramienta de selección directa me voy a dar cuenta que tengo dos pequeñas líneas al inicio de párrafo y siempre habrá una pequeña línea entre las dos líneas pequeñas, es decir, en la mitad de esas dos líneas. Vamos a verlo un poquito mejor. Me voy a acercar y cuando me acerco a las líneas me voy a dar cuenta que la flecha tiene una pequeña flecha hacia la derecha y con la otra tiene una pequeña flecha hacia la izquierda. Si muevo la primera línea, me voy a dar cuenta que ahí le estoy diciendo que quiero que el párrafo empiece desde otro punto. En este caso, digamos que quiero que empiece acá. La segunda línea la voy a mover y ese me sirve para delimitar mi párrafo. Es decir, si muevo, el párrafo va a tener un límite y voy a encontrar que el texto está desbordado. Y la tercera línea, que siempre se va a encontrar en medio de las otras dos, esta línea pequeña de acá, esta línea me va a decir si el texto lo quiero hacia afuera o lo quiero hacia adentro. Eso depende según la orientación que ustedes deseen para su párrafo. Todo esto es lo que podemos hacer con la herramienta de párrafo. Sin embargo, Adobe Illustrator tiene muchas otras opciones para modificar esos párrafos. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a crear un párrafo y vamos a ver qué podemos hacer a partir de ahí. Lo primero es que voy a cambiar la fuente. Para las fuentes, nuevamente nos podemos ir a la ventana de carácter y podemos seleccionar cualquier fuente que tenemos guardada en nuestro sistema operativo. En este caso, para el nombre de Gonzalo voy a coger una fuente sin serifa, es decir, que no tiene ninguna decoración, pero deseo que la palabra o las palabras creativo multimedia tengan serifa, es decir, voy a escoger una fuente que tengan ese tipo de terminación, como este que encontramos acá. Estas pequeñas terminaciones en la letra se le conocen como serifa. Por ahora ya conocemos dos tipos de fuente, fuente sin serifa y fuente con serifa. Si de pronto nos damos cuenta que las fuentes que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo son muy limitadas o no expresan lo que nosotros queremos expresar en nuestro diseño, nosotros podemos buscar y utilizar otro tipo de fuente. Para eso existen muchas páginas web donde nosotros podemos descargar y utilizar fuentes. La que yo les recomiendo es una página que se llama Dafont. Vamos a averiguar cómo lo vamos a utilizar. Vamos a ingresar a la página www.dafont.com y ahí encontramos este pequeño portal de fuentes. Nos damos cuenta que podemos escoger de varias categorías. Fuentes que son fuentes decorativas, es decir, tienen
algún diseño en particular. Si queremos simplemente fuentes con serifa, acá la podemos seleccionar, fuentes con serifa o fuentes sin serifa. Igual que también existen con demasiados estilos gráficos. Ya depende de ustedes los estilos que quieran utilizar para sus párrafos. Para mi caso voy a escoger uno que se vea con un estilo chino o japonés. Si los párrafos o los textos que ustedes van a seleccionar tienen que utilizar caracteres especiales, caracteres que se utilizan por ejemplo mucho en el idioma español, como las señas o las tildes, desde esta página ustedes pueden seleccionar en más opciones fuentes con acentos. Eso quiere decir que las fuentes que yo voy a seleccionar van a tener este tipo de caracteres especiales. Supongamos que este es el tipo de fuente que yo deseo utilizar. Antes de descargarlo sería bueno ver qué contiene esta fuente. Para eso vamos a hacer clic en la fuente. Vamos a ver algunas notas del autor. Esto es muy importante porque acá nos puede decir si esta fuente la podemos utilizar para usos comerciales o hay que pagar derechos de autor y cuál es el contacto para poder pagar esa licencia. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se utilizan esas fuentes tanto en mayúscula como en minúscula. Ahí ustedes pueden analizar si esa fuente les conviene o no les conviene según el tipo de párrafos que vayan a utilizar. Nos vamos a dar cuenta que acá también existen los números, los símbolos y los caracteres especiales. Hay fuentes que no tienen diseño de números o no tienen diseño de símbolos. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Para mí esta fuente está indicada, es decir que la voy a descargar. Me voy al link de descarga. Me queda en un pequeño archivo comprimido, lo voy a abrir y de acá puedo encontrar los diferentes tipos de fuente. Los diferentes archivos dependen del sistema operativo en el que ustedes lo van a instalar. En mi caso voy a abrir este OTF y para instalarlo lo único que tengo que hacer es irme a la opción de instalar. Muy importante darme cuenta del nombre del archivo, Not Far East. ¿Por qué es importante este nombre? Porque la fuente va a quedar guardada con ese nombre. Es decir, yo selecciono mi fuente, acá en Illustrator, busco el tipo de fuente y acá la encuentro. Automáticamente instalo la fuente en el sistema operativo, la puedo encontrar en Adobe Illustrator. Sin embargo, esto sigue siendo texto, es decir, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes con los vectores. Recordemos que los vectores están compuestos por nodos y controladores. Los nodos los podemos modificar al igual que los controladores, cosa que no podemos hacer en un formato de texto. Para poder hacer este tipo de modificaciones, nosotros necesitamos seleccionar el texto, darle clic derecho y le damos a la opción de crear contornos. Esta opción de crear contornos transforma el texto en vectores, pero tienen que tener en cuenta que ya una vez convertido en vectores no podemos modificarlo, es decir, si hay alguna falla de ortografía sería muy tarde, tendríamos que hacer control Z para recuperar el párrafo y hacer los cambios para volver a convertirlo nuevamente a vectores. Vamos a poner crear contornos y los contornos hacen que mi texto se vuelva un elemento vectorial. Sin embargo, este elemento vectorial va a quedar en un pequeño grupo. Acá nos vamos a dar cuenta. Si queremos romper ese grupo, lo único que tenemos que hacer es clic derecho, desagrupar y ya podemos seleccionar cada uno de los elementos como un vector aparte. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros ya podemos hacer algún tipo de modificación. Por ejemplo, voy a subir esto un poquito, voy a seleccionar este grupo de vectores con mi flecha de selección directa, lo voy a mover hasta aquí. Estos vectores los voy a mover hasta aquí y este grupo de vectores lo voy a mover hasta el inicio de mi párrafo. Como una segunda modificación voy a seleccionar este grupo y lo voy a bajar hasta alinearlo con esta línea. Ya las modificaciones que ustedes deseen hacer depende de ustedes.
Sin embargo, la flecha de selección directa no es la única opción que tenemos para modificar el texto una vez lo convertimos en vectores. Tenemos unas herramientas de modificación acá debajo del texto, donde se encuentra la herramienta rotar. Voy a seleccionar esto, voy a dar la opción de rotar. Rotar, como su nombre lo indica, nosotros podemos rotar este elemento como queramos. Sin embargo, podemos mover el eje, es decir, este pequeño punto central que está en un azul más claro. Lo podemos modificar a otro punto, digamos acá, incluso afuera, y podemos hacer una pequeña rotación de este elemento. Como nosotros lo queramos. Otra opción de transformación la tenemos aquí. En la misma herramienta rotar podemos hacer clic sostenido y nos vamos a dar cuenta que podemos escalarlo, reflejarlo o distorsionarlo. Vamos a ver cómo se puede distorsionar este elemento. Si lo distorsionamos, lo podemos mover sobre alguno de sus lados. O sobre alguno de los costados. Por último, vamos a ver las opciones de distorsión de elementos que podemos utilizar con la opción de objetos que encontramos en la parte superior. Para la primera voy a seleccionar este párrafo, lo voy a duplicar 3 veces. En la primera voy a seleccionar absolutamente todo, me voy a ir a objeto, distorsión envolvente y la primera opción, crear con deformación. ¿Qué opciones me da? Se me abre una ventana emergente donde yo puedo crear un estilo de deformación. Ese estilo de deformación yo lo puedo modificar como yo quiera. Le puedo generar un pequeño arco, tanto arriba como abajo. Puedo modificar la torsión horizontal como la torsión vertical. Tengo varias opciones preestablecidas, sin embargo, a cualquier opción igual le puedo generar los cambios que yo desee. Una vez encuentro la opción que me gusta, lo único que tengo que hacer es OK. La segunda opción de distorsión envolvente se llama crear con malla. Cuando yo pongo esta opción, me va a preguntar el programa la cantidad de elementos que quiero que haya en la malla. En este caso, solamente quiero que haya 2 filas y 3 columnas. Voy a poner OK. Acá encuentro 2 filas, 3 columnas. Y esta malla yo la puedo modificar como si fueran elementos vectoriales. Es decir, cada punto de unión es un pequeño nodo que yo puedo modificar. Al igual que también puedo modificar los puntos internos. La última opción se llama crear con objeto superior. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a poner un elemento encima de todo lo demás y el texto se me va a acoplar a esa forma que se encuentra al frente de todo lo demás. Vamos a verlo con algo sencillo, un óvalo. Vamos a crear un pequeño óvalo acá. Seleccionamos absolutamente todo. Nos vamos a objeto, distorsión envolvente, crear con objeto superior. Nos vamos a dar cuenta que nuestro texto se modifica con el óvalo que se encuentra en la parte superior. Con esto termina la explicación el día de hoy. Espero que ustedes puedan crear sus propios textos interesantes y generar cualquier tipo de modificación que se les pueda ocurrir. No siendo más, espero verlos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.